Ok, jóvenes, comenzamos nuestro estudio de físico-química con la unidad número 1, que es sobre el estado gaseoso. En principio vamos a hacer un repaso hablando primero de lo que es la presión de un gas. Por definición, sabemos que presión es igual a fuerza por unidad de área. Y si hacemos un análisis, digamos, de las unidades en el sistema internacional, se mide la fuerza en newton y el área en metros cuadrados. Y eso se define como pascal. ¿Okay? Me imagino que ustedes saben esto, pero es solo a manera de recordatorio. Ahora, también hablamos de presión atmosférica. Es un término importante. La presión atmosférica es la que se debe o la que ejercen los gases atmosféricos o los gases que se encuentran en la atmósfera sobre la Tierra. El aire es ese gas, ¿verdad? Pero como sabemos es una mezcla de nitrógeno, oxígeno y otros como el CO2, vapor de agua, argón, etcétera, ¿no? Tiene un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de esos otros. ¿Ok? Esa presión atmosférica sabemos que depende también de la altitud y de las condiciones meteorológicas como el clima. ¿Ok? También es bueno recordar que para medir la presión necesitamos instrumentos, ¿verdad? Generalmente el instrumento que más se utiliza para hacer esa medida de presión es lo que se conoce como barómetro, es decir, de la presión atmosférica, ¿ok? Barómetro. Y un barómetro no es más que un dispositivo o un tubo en forma de U que está abierto a la atmósfera, ¿verdad? Aquí tienen un líquido que se conoce como líquido manométrico, ¿verdad? Que tiene una densidad conocida. Esto está cerrado, aquí la presión es igual a 0, ¿ok? Porque es vacío. Y aquí esto está abierto a la atmósfera. Y si estamos a nivel del mar, la diferencia de este líquido manométrico, es decir, esta altura, es 760 milímetros. Si el líquido manométrico es mercurio, entonces son 760 milímetros de mercurio. Así funciona un barómetro, pero así también funciona un manómetro. Ok, muchachos, también se ha definido que la presión atmosférica estándar es exactamente igual a una atmósfera. Es decir, cuando le hablen a ustedes de condiciones estándar, sabemos que estamos hablando de la presión igual a una atmósfera. Una atmósfera que es exactamente igual a 760 milímetros de mercurio. O también se conocen los milímetros de mercurio como el torr, ¿verdad? El torr debido o en honor a un científico italiano llamado Evangelista Torricelli, quien fue el que inventó el barómetro que lo vimos hace un rato. Bueno, y haciendo un ejercicio de conversión de unidades, sabemos entonces que 700 milímetros de mercurio, es decir, una atmósfera, también es exactamente igual a 1,01325 por 10 a la 5 pascales. ¿Okay? Vamos a hacer ahora un ejemplo de un cálculo. Vamos a hablar ahora sobre las leyes que rigen el comportamiento de los gases, jóvenes. Para estudiar los gases necesitamos hablar primero de la ley de Boyle
Luego, ustedes también me imagino que han escuchado la ley de Charles y Gay-Lussac. Y la ley de Avogadro o la ley de Amontón. ¿Okay? Vamos a comenzar con la ley de Boyle. Comencemos con la ley de Boyle. La ley de Boyle fue enunciada en 1662 y dice que para una cierta cantidad de gas a una temperatura constante, el volumen de ese gas es inversamente proporcional a su presión. Es decir, P es inversamente proporcional al volumen. Ok, y cuando tenemos esta, para eliminar esta proporcionalidad, simplemente colocamos una constante, que llamamos constante de proporcionalidad. En este caso, esa constante es la constante de Boyle, por supuesto. Esa constante de Boyle depende de el número de moles y de la temperatura. Hagamos un ejemplo. Tenemos a 27 grados Celsius una muestra de 15 litros de gas que soporta una presión de 6,2 atmósferas. ¿Okay? Digamos que ese es un estado 1 y nos dicen que este gas se expande lentamente hasta ocupar un volumen de 20 litros, es decir, un estado 2. Nos dicen además que la temperatura se mantiene constante. Por lo tanto, podemos aplicar la ley de Boyle en este segundo estado, ¿verdad? Bueno, o en todo. Sabemos que según la ley de Boyle, la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a una constante. Y la presión 2 por el volumen 2 en el estado 2 va a ser igual a la misma constante. Como son iguales, yo puedo perfectamente escribir que P1 por B1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Y simplemente despejo la variable que me interesa calcular. En este caso sería la presión aquí en el estado 2. La presión 2 va a ser igual, por lo tanto, a la presión 1 por el volumen 1 entre el volumen 2. Y luego coloco los datos. La presión 2 va a ser igual a P1, que es 6,2 atmósferas, por el volumen 1, que es 15 litros, entre el volumen 2, que es 20 litros. Los litros se cancelan, ¿verdad? Y bueno, colocando esto en la calculadora, me queda que son 4,7 atmósferas. Ven que en la presión 2 es menor a la presión 1 y tiene sentido porque al haber una expansión hay un aumento de volumen, por lo tanto las moléculas, digamos, están más separadas unas de otras y la presión disminuye. Ok, jóvenes, ahora como segunda ley de repaso, vamos a ver la ley de Charles y Gay-Lussac. Esta ley simplemente estos científicos hicieron un experimento y observaron que al colocar un gas a presión constante y graficaron los resultados, fueron midiendo el volumen a medida que aumentaban la temperatura y observaron una tendencia así. Una línea recta perfecta. Observaron entonces que había una relación lineal entre la temperatura y el volumen del gas. A esta relación la llamamos o la conocemos como la ley
de gas LUSAT y que expresa que el volumen de una masa de gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura del gas. Esa constante de proporcionalidad depende entonces del número de moles y de la presión. Ok, jóvenes, veamos un ejemplo de la ley de Charles y Gay-Lussac. Nos dicen que tenemos una muestra de 420 mililitros de cloro gaseoso a 30 grados Celsius. A esta muestra se le duplica su temperatura a presión constante, ¿verdad? Bueno, obviamente, si P es constante, es válida la ley de Charles y Gay-Lussac. Nos piden calcular el nuevo volumen, B2 sería, ¿verdad? Luego de aumentar la temperatura, de duplicar su temperatura, luego de duplicar su temperatura. Es decir, para un estado 2, donde la temperatura T2 va a ser igual a 2 veces la temperatura T1, ¿sí? Porque nos dicen que se duplica la temperatura. Si la temperatura T1 era 30, entonces la temperatura T2 va a ser 2 por 30, es decir, 60 grados Celsius. ¿Ok? Como sabemos que el volumen y la temperatura son proporcionales en esta ley, entonces nosotros podemos escribir que para un volumen 1 entre una temperatura 1 se tiene que ser constante esta relación con un volumen 2 y una temperatura 2. Eso es lo que dice la ley de Charles y Gay-Lussac. Por lo tanto, de aquí directamente podemos despejar la variable que nos interesa, que en este caso es el volumen 2. Podemos escribir entonces que el volumen 2 va a ser igual a la temperatura 2 entre la temperatura 1 por el volumen 1. Como nosotros tenemos que trabajar siempre en términos de temperaturas absolutas, pasamos estos grados Celsius a Kelvin, ¿ok? Recordando que para ello se le debe sumar 273 grados, ¿no? Entonces la temperatura T1 va a ser igual a 273 más 30. Y eso da 303 Kelvin, ¿verdad? Y en la temperatura 2 va a ser 273 más 60, que eso es igual a 333 Kelvin. Por lo tanto, el volumen 2 va a ser 333 Kelvin entre 303 Kelvin por el volumen 1, que era 420 ml. Me queda entonces que el volumen 2 va a ser igual a 462 mililitros. Ahora, jóvenes, en el mismo ejemplo, si nos preguntaran a qué temperatura debemos llevar el gas para que el volumen se duplique, entonces podemos escribir lo siguiente. Sería de esta manera: para que B2 sea igual a 2 veces B1, es decir, se duplique, debemos hallar T2. Por lo tanto, yo escribo mi ley: B1 sobre T1 va a ser igual a B2 sobre T2. Si despejamos, T2 va a ser B2 sobre B1 por T1. Como B2 es 2 veces B1, T2 es 2 veces B1 entre B1 por T1. El volumen 1 se cancela y me queda demostrado que T2 es igual a 2T1. Es decir, si yo duplico el volumen, se duplica la temperatura.
Eso ya lo sabíamos del enunciado, pero aquí está demostrado.